Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el paso a paso de este bonito top. Es muy sencillito de tejer y muy rápido, así se ve de la parte de atrás. Si les gustan mis tutoriales, por favor suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que les avise cada que yo suba un nuevo video. También compartan este video en todos sus grupos de tejedoras para llegar a más personas y seguir subiendo videos. Vamos primero a ver los materiales. Para hacer esta blusita vamos a utilizar la hilaza que tú prefieras, en este caso es 100% algodón mercerizado de 2 milímetros de grosor y aquí en México es marca Sinfonía. Un ganchito en este caso es de 2.5 milímetros para esta hilaza, unas tijeritas, aguja lanera para ir escondiendo hebras y una cinta de medir. Para iniciar a tejer esta blusita lo vas a hacer de abajo hacia arriba. La primera medida que necesitas es la medida alrededor de la cintura. En este caso yo voy a hacer una talla mediana porque alrededor de mi cintura mide 70 centímetros y voy a realizar 120 cadenas. Vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a hacer nuestras cadenas. Para una talla chica que tenga más o menos 60 centímetros alrededor de la cintura, vas a hacer 96 cadenas. Y para una grande que tenga más o menos 80 centímetros alrededor de la cintura, vas a hacer 144 cadenas. Estas cadenas al principio las tienes que ir tejiendo flojitas porque el tejido se hace muy grande hacia arriba, entonces estas para empezar van a ir flojas. Termina las que tú necesites para tu talla. Ya que tengas todas tus cadenitas hechas, las vas a colocar así sin estirar ni nada y las vas a medir. Si tu medida, como en mi caso que tengo 70 centímetros de cintura, esta primera tirita te tiene que dar 20 centímetros menos, o sea me tiene que dar aproximadamente 50. Aquí me da 51 centímetros, un poquito más, entonces ahí quedó bien. Si estás tejiendo con otros hilos, solo vas a verificar que tu primera tira de cadenas te dé 20 centímetros menos que alrededor de la cintura. Y también tienes que tejer en múltiplos de 8, tienes que ir haciendo 8 más 8 más 8 más 8. Y así las vas a ir tejiendo de 8 en 8. Al finalizar, después de todas las que tengas, vas a hacer 5 cadenitas más que serían solo para levantar el tejido. Estas van a ir aparte de tu múltiplo de 8, vas a hacer estas 5. 2, 3, 4 y 5. Vas a tomar lazada, vas a contar 1, 2, 3, 4 y aquí en la quinta, en la hebrita de atrás, vamos a hacer 3 puntos altos. Así, los 3 ahí mismo. 1, 2 y 3. Después de que tengas los 3 puntos altos ahí mismo, te vas a saltar 3 cadenas abajo, 1, 2, 3. Y aquí en la cuarta, también en la hebrita de atrás, vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 3 cadenas, que serían como estas que tenemos acá para levantar el tejido. Aquí son 3 nada más. Y ahí mismo donde hicimos nuestro punto bajo, ahí vamos a volver a repetir con 3 puntos altos. Y esto lo vamos a ir repitiendo, así es nuestro punto. Después de esos 3 puntos altos, vas a saltar 3, 3 y en el cuarto vas a hacer otra vez punto bajo. Volvemos a repetir 3 cadenas, ahí mismo 3 puntos altos, 2, 3 y otra vez saltamos 3 cadenas, 1, 2, 3 y en la cuarta punto bajo y repetimos otra vez 3 cadenas, ahí mismo 3 puntos altos, 1, 2, 3, abajo saltamos 3 cadenas, 3 y en la cuarta un punto bajo. Así nos vamos a ir tejiendo hasta finalizar toda nuestra tira de cadenas.
Y así es como va quedando. Ya que llegues al final de tu cadena, aquí donde tenemos nuestros últimos 3 puntos altos, te tienen que sobrar 4 cadenitas. 1, 2, 3, las que te saltas, y en la cuarta vas a hacer tu último punto bajo. Y así vas a terminar la vuelta. Si no te sale aquí al final 4 cadenitas, es que no hiciste los múltiplos de 8 al inicio. En alguna cadenita hiciste de más o de menos. Cuando finalices, ve que tienes como piquitos, son como cuadritos acostados. Vas a contarlos y vas a verificar que tengas un total en número par. Por ejemplo, yo aquí tengo 30 cuadritos para la talla mediana. Si estás haciendo por tallas, para una chica vas a tener 26 de estos cuadritos, 24, perdón, 24 de estos cuadritos, y para una talla grande vas a tener 36 de estos cuadritos. Los que sea que tengas tienen que ser en número par. No puedes tener ni 35 ni 33. Tienen que ser 34 o 36. Por eso al principio hacemos múltiplo de 8 para que estos te queden en número par. Para la siguiente vuelta, acá donde finalizas, vamos a hacer 4 cadenas, 4, vas a girar, vas a tomar lazada y en la cuarta cadena, te saltas 1, 2, 3 y aquí en la cuarta vamos a hacer nuestros 3 puntos altos. Así vas a tomar las 2 hebritas y ahí vas a hacer tus 3 puntos altos. 2 y ahí mismo 3. Y después pasas aquí a este cuadrito donde tenemos nuestras 3 cadenas, va a ser este huequito de aquí y ahí vas a hacer el punto bajo. Y vamos a volver a repetir otra vez 3 cadenas para empezar y en ese pedacito de ahí vamos a hacer los 3 puntos altos. Sería 1, 2 y 3. Y pasamos al que sigue, este huequito de aquí, primero el punto bajo, 3 cadenas y ahí mismo 3 puntos altos. Y así vas a continuar todas las vueltas. Cuando llegues al final de esta vuelta, acá de este lado vas a hacer tu último punto bajo aquí, y ya que hagas tu último punto bajo aquí en estos 3, ya vas a hacer otra vez 4 cadenas como aquí al principio, y en la cuarta vas a empezar tus 3 puntos altos ya de la siguiente vuelta. Y así vas a repetir estas vueltas hasta que tengas una altura más o menos de 10 centímetros si quieres una blusa cortita como la mía. Son 10 centímetros, en vueltas son 10 vueltas. Si quieres una blusa más larga, pues vas a hacer más vueltas. Una vez que ya tejas tus 10 vueltas, 10 centímetros o las que tú quieras, así vas a tener tu tirita. Vas a ver que como vas avanzando, se va haciendo más amplio de arriba. Entonces, ya que tengas esta primer tira, vas a verificar que toda esta no sobrepase la medida de tu cintura, porque si no, te va a quedar grande. Por eso al principio esta cadenita queríamos que solo nos midiera 50 centímetros, 20 centímetros menos que la cintura, porque se iba a hacer más grande y luego estira un poquito más. Entonces, ya que la tienes así, la vas a medir de nuevo, de acá arriba, y vas a ver que no sobrepase tus 70 centímetros. De hecho, a mí me mide solo 57, con lo que estira me da como unos 63, 64 centímetros y me queda perfecto porque me gusta que quede un espacio para amarrar. Si no te gusta que quede un espacio, si quieres que cierre completamente, puedes ver hacerlo un poquitito más grande o puedes ver si con lo que estira te alcanza a cerrar bien. Y entonces ya cuando la tienes así, tu medida ya bien hecha, vas a buscar justo la mitad, vas a contar tus cuadritos y como yo tengo 30, voy a contar tener 15 de este lado y 15 de este otro. Ya que ubicas bien la mitad, la vas a marcar. Ya tengo 15 cuadritos
de aquí hacia acá y 15 de aquí hacia acá. Entonces cuando ya tienes marcada la mitad de tu blusa, acá donde terminaste vas a continuar una vuelta más, vas a hacer tus 4 cadenas al principio, giras, empiezas a tejer tus puntos altos, igual como si fueras a iniciar otra vuelta, pero esta la vas a tejer solo hasta el marcador, hasta llegar aquí. Cuando ya hayas tejido hasta la mitad, hasta donde está tu marcador, si el marcador está aquí en medio, vas a tejer hasta hacer el punto bajo aquí en estas 3 hebritas, o vas a contar que tengas la mitad de cuadritos de este lado. En este caso aquí yo ya tengo los 15. De ahí vamos a pasar como si fuéramos a hacer otra vuelta. En lugar de seguir tejiendo hacia este lado, vamos a hacer las 4 cadenas del principio y vamos a empezar a tejer hacia este lado. Y vas a continuar tejiendo normal las vueltas, pero ahora solo la vuelta va a llegar hasta la mitad. Así lo vas a ir haciendo. De aquí te regresas, luego haces una más. Vas a tejer más o menos otros 10 centímetros, otras 10 vueltas, o si es blusa en tallas más grandes vas a hacer 11, 12 o 13 vueltas más, dependiendo hasta que tu cuadrito hacia arriba tape casi todo tu busto. Una vez que ya tejes tus 10 centímetros hacia arriba de la mitad o 10 vueltas, ya tengo de aquí de la mitad hacia arriba otras 10 vueltas, dependiendo donde termines. Yo en este caso terminé acá en la orilla. Si terminas en la orilla vas a hacer una cadena y vas a cortar tu hebra. Ya cortas y jalas bien y aprietas aquí, se hace un nudito. Si terminas de este lado vas a continuar otra vuelta más, solo que esta vez al continuar la vuelta hacia acá vas a tejer nada más por 2/3 de tu tejido. Como en este caso yo tengo 15 cuadritos, si lo dividimos entre 3 me va a dar de a 5 cuadritos. Entonces para agarrar 2/3 de aquí a acá voy a agarrar 10 cuadritos. Entonces si cuando termines acá, en este lado del medio, vas a continuar tu vuelta y vas a hacer solo 10 cuadritos. Como terminamos acá en esta orilla, entonces vamos a contar, aquí haríamos el primer cuadrito, aquí el segundo, tercero, cuarto, quinto. Nos vamos a saltar estos 5 cuadritos y vamos a iniciar a partir de aquí. Aquí tomamos una hebrita nueva, hacemos un nudito para iniciar como siempre y vamos a empezar a tejer aquí para hacer nuestros 10. Vamos a hacer aquí el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí va a ser el décimo y se cierra aquí. Primero vamos a hacer una cadenita y después ahí mismo un punto bajo. Sería como el punto que pegamos aquí. Cada que hacemos este cuadrito normal, aquí pegamos el punto. Entonces hacemos 3 cadenas y continuamos haciendo ya nuestros 3 puntos altos ahí mismo y vamos a seguir tejiendo todo normal. 2 y 3. Pasamos al que sigue, hacemos punto bajo otra vez, 3 cadenas y otra vez nuestros 3 puntos altos. Así vamos a seguir esta vuelta hasta llegar acá y vamos a continuar. Vamos a hacer otras 5 o 6 vueltas más o menos, pero ya van a llegar hasta aquí. Esto recuerda que vas a tomar 2/3 de tu tejido. Tu tejido, todo el que tienes de un lado lo vas a dividir en 3 y vas a tomar solo 2 acá pegando en medio. Vas a dejar un cachito acá de este lado, acá sin tejer. Una vez que ya completes tus vueltas de este lado, en este caso yo hice 8 vueltas, en lugar de hacer 6 hice 2 más para que quede más alto. Entonces son 8 vueltas y si tienes tallas más grandes puedes hacer 10 o 12 vueltas más de aquí de esta partecita hacia arriba. Aquí ya cortas tu hilo
y ya puedes jalar tu hebra. Y hemos terminado la mitad de la blusa. Y así es como queda, de la mitad hacia arriba. Para hacer la otra mitad tienes que recordar hacia dónde ibas tejiendo las vueltas. En este caso iniciamos de este lado y esta primera vuelta donde partimos aquí a la mitad la íbamos tejiendo hacia acá. Entonces aquí donde dejamos hasta aquí tejimos nuestros 15 cuadritos para acá y continuamos la vuelta. En este mismo pedacito vamos a empezar ahora a tejer este lado. Aquí en estas 3 hebritas vamos a atorar una hebra nueva y vamos a hacer igual que como lo hicimos aquí al iniciar. Primero una cadena, después ahí mismo un punto bajo, las 3 cadenas y después ahí mismo nuestros 3 puntos altos. Y así ya continuamos la vuelta. De aquí pasamos al que sigue, pegamos con punto bajo, 3 cadenas y otra vez ahí nuestros 3 puntos altos. Así vas a continuar esta parte, llegas a este lado, das vuelta hasta que llegues aquí, das vuelta y así vas a tejer primero otras 10 vueltas. Y aquí, como esta es la primera, la segunda va a terminar aquí, la 10ª vuelta también va a terminar aquí. Entonces, cuando llegues a la 10ª vuelta, en lugar de cortar como acá, te vas a regresar y vas a tejer solo por 10 cuadritos o los que tú tengas, igual que acá. Te regresas y tejes solo por 10 y ya continúas y haces tus últimas 8 vueltas o las que tengas. O sea que vas a repetir este pedazo de este lado, que te quede exactamente igual. Una vez que ya terminas de tejer el otro lado, así es como queda de los dos. Y ahora de estas esquinas de arriba vamos a pegar un tirantito. Aquí yo ya se lo hice, lo suficientemente largo para que te alcance a amarrar detrás del cuello, o si quieres para que alcance a amarrar hasta acá, hasta la parte de atrás de tu blusa. Solo vas a tomar una hebrita nueva, vas a hacer nudito deslizado como siempre y lo vas a encajar aquí en la esquina. Ya que lo tengas así encajado, vas a hacer cadenas. En mi caso yo hice 180 cadenas para que alcance a amarrar hasta la parte de atrás, o las que tú quieras que alcancen bien alrededor de tu cuello y les puedas hacer un nudito. Ya que tienes tus 180 cadenitas o las que tengas, haces una más y regresas por cada una de ellas con punto deslizado. Así, un puntito deslizado en cada una de las cadenas hasta que llegues a donde iniciaste. Ya que terminas de recorrer todo con puntito deslizado, acá haces un nudito y cortas tu hebra. Estas 2 hebritas, igual que todas las que te fueron sobrando, hay que esconderlas con agujita lanera. Y así como hiciste en esta esquina, en esta otra esquina de acá del otro lado vas a hacer otra exactamente igual con las mismas cadenas. Y cuando tengas esas 2, vas a tejer una tirita de cadenas que te alcance para esta parte. A la mitad vas a tener que encajarlo por este lado y después por este lado. Solo con que te alcance aquí es suficiente. Serían como 40 centímetros de largo más o menos, y ya que lo tengas, estas tiritas también las vas a esconder con aguja lanera y lo vas a ir encajando desde aquí, desde abajo, por aquí, por todos los huequitos. Así hasta arriba, y cuando llegues a esta parte lo sigues encajando por aquí hacia abajo. Ya que tienes encajada tu tirita por los dos lados, solo vas a jalar y aquí vas a hacer un nudito. También puedes hacerlo al revés para que el nudito quede por arriba, y esto es opcional. Y así ha quedado tu blusita ya casi terminada. Estas son las tiritas con las que vamos a amarrar atrás. Ahora solo hace falta hacer una más larga, como de algún 1,5 metros, 2 metros,
para amarrar aquí la parte de atrás. Y va a ser lo mismo, tejer una tira de cadenas larga y después regresar con un puntito deslizado en cada una de las cadenas. Y esta la vas a acomodar aquí. Y una vez que terminas de amarrar tus tiritas, así es como ha quedado nuestra blusita ya terminada. A todas las que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor, no se vayan del video sin suscribirse al canal. Activen las notificaciones para que les avise cada que suba yo un nuevo video. Y compartan este tutorial en todos sus grupos de tejedoras.